bueno, hoy felices de que vamos a poder estar en este espacio súper interesante de apertura al lanzamiento de la certificación Confort. Entonces, Majo es neurocientífica de la Universidad de Colorado, eh, con todo el énfasis y estudios en toda la investigación pues básicamente ha sido en todo el proceso de cómo, todo el tema de neuroplasticidad, entendemos prácticamente cómo funciona la estructura y función del cerebro, pero aplicado pues a unos temas muy sensibles de cómo se comporta el cerebro frente al uso de sustancias psicoactivas, al uso del alcohol. Y cuando entendemos esto, realmente es impactante lo que hacen nosotros como las personas. Y hay un testimonio muy lindo que es en el diplomado. Recuerdo que un alumno, que estábamos hablando de diseño de espacios basados en neuroarquitectura, que pues, estamos en lo que estamos, en nuestro tema. Pero fue tan impactante todo el proceso de información que se recibió en ese módulo de neurociencia que uno de ellos dijo, gracias a este diplomado y gracias a la información que recibí, dejé el licor. Entonces, hace 4 meses dejé de tomar. Entonces, es algo que es súper valioso. Entonces, disfrutemos a María José y Majo. Mil gracias por acompañarnos, por ser parte de este espacio y, bueno, todo el auditorio tuyo. Pues bueno, muchas gracias tanto a Gerson como a Lorena. De verdad, para mí es un gusto poder acompañarlos en este espacio. Como Lorena les dijo, ya los he acompañado en algunos diplomados y me encanta poder estar aquí en este espacio para mostrarles un poquito, darles una muestrica de lo que pues normalmente trabajamos en el diplomado, en ese módulo de neurociencia. Y que para mí también ha sido una experiencia de mucho aprendizaje porque pues yo no soy arquitecta, realmente no tengo nada de conocimiento sobre la arquitectura y el diseño, pero me he dado cuenta de lo lindo que es realmente poder hacer puentes entre nuestras carreras si realmente está ese propósito y ese deseo de construir para el bienestar del ser humano, que es realmente lo que más me parece a mí que prima. Entonces, pues sin más preámbulos, voy a por aquí compartir mi pantalla y hacerles esta pequeña, lo que les digo, muestrica, denme un segundito aquí, de lo que vamos a tratar hoy. Denme un segundo, aquí pongo presentar. Listo. Bueno. Entonces voy a pedirles el favor de que si van teniendo preguntitas, si quieren podemos utilizar el chat para ponerlas ahí, para que yo pueda ir hablando y utilicemos el tiempo pues lo mejor que se pueda, súper eficientes. Y al final, si quieren de todos modos abrir un espacio, cualquier pregunta que tengan ahí, pues súper pendiente de contestar. Bueno, entonces bienvenidos a este pequeño espacio. Les armé una presentación que se llama Cerebros y Espacio. Lo intenté enfocar mucho realmente con algunas de las cosas que ya hemos venido y que yo también ya como conocido un poquito de la arquitectura y lo llamé así, Neurociencia en la Arquitectura, Diseños Sanos para Cerebros Sanos. Entonces les cuento un poquito de mí, como les estaba comentando Lorena, yo soy neurocientífica, graduada de la Universidad de Colorado, me especialicé más que todo en la neurofarmacología, el estudio de las sustancias en el cerebro y cómo afectan nuestra vida, nuestra integridad humana. Tengo también una maestría en neuropsicología clínica en la que he podido realmente enfocarme mucho en toda la parte de educación y en lo que en este momento me dedico a la educación. Y realmente pues de las cosas más lindas que a mí la neurociencia me ha mostrado, como les comentaba Lorena, es que nuestro cerebro es el lugar más hermoso en el que nuestra vida nos habita. Es el lugar en el que podemos ser conscientes y realmente descubrir propósito en lo que somos y en lo que hacemos. Y no importa el ámbito con el que relacionamos la neurociencia, ya sea la arquitectura, ya sea la música, ya sea el arte, no importa cuál herramienta, como hagámosle conjunto a la neurociencia, nos vamos a dar cuenta de que pues somos seres humanos y desde ese punto de nuestra naturaleza es que realmente podemos conocer muchísimo, principalmente de nosotros mismos y por tanto del resto del mundo que nos rodea también. Entonces, para el día de hoy, tengo aquí un poquito la estructura de nuestra presentación para que nos vayamos organizando. Quiero comenzar un poquito a hablarles de qué es la neurociencia, comentándoles un poco cuál es esta información que nos ofrece esta gama de la ciencia y estos como paisajes internos que realmente definen nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. Como este esquema y este andamiaje que tenemos nosotros en nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro, que nos permite no solamente comprender cómo funcionamos como seres humanos en nuestro cerebro, sino mucho más allá en nuestro espíritu, realmente en nuestra humanidad. Luego voy a intentar mezclar un poquito esto que les acabo de contar de la neurociencia con la arquitectura,
contándoles un poquito cómo podemos hablar de la arquitectura con terminología desde la neurociencia. Entonces, cómo podemos hablar desde lo que es el diseño, en la construcción del espacio, con toda esta terminología del cerebro. Y luego finalizamos un poquito pues ya con nuestras conclusiones de esto, de algo mucho más estructurado que es la neuroarquitectura y hablando un poco del diseño como una herramienta de conexión entre el espacio físico, el que navegamos en nuestro cuerpo, en esta dimensión física, y nuestra psique, nuestra mentalidad, nuestro cerebro, nuestro espíritu, como les comentaba, y esas cosas que realmente nos movilizan a nosotros en la vida. Entonces, bueno, para comenzar por aquí, les cuento un poquito qué es la neurociencia. Siento que es una palabra que a veces escuchamos y suena como un poquito compleja y como alejada a nosotros, y la sentimos muy científica, muy técnica, como una cantidad de palabras del cerebro y cosas que pasan en nuestro cerebro, pero en realidad la neurociencia no es más sino un estudio profundo, consciente e inconsciente de nuestra naturaleza humana a través de nuestro sistema nervioso. Entonces yo siempre digo que el sistema nervioso es uno de los regalos más lindos que tenemos nosotros como los seres humanos, porque es la puerta que nos deja a nosotros entrar en contacto con el resto del mundo. Es lo que nos deja sentir que tenemos un límite, que hasta aquí llego yo y que aquí comienzas tú. Y que en este espacio en el que tú y yo nos encontramos hay una cantidad de posibilidades y de oportunidades para realmente transformarnos a nosotros mismos y a los demás. Entonces, realmente la neurociencia, ¿qué es lo que busca? ¿Cómo contarnos? ¿Qué narrativa nos entrega? Cómo este complejo, como entramado biológico, todas estas cosas que tenemos en nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso que son tan absolutamente complejas, nos permite a nosotros percibir el mundo y construir realidades internas, experimentar emociones y más que todo cuestionar nuestra existencia. Entonces, algo que me parece muy lindo a mí de la neurociencia es que nos muestra que el tiempo pasa, la vida pasa, todo no, nada se mantiene igual, todo está en constante cambio y de que precisamente lo más lindo que nosotros podemos hacer es estar en constante cuestionamiento de cómo vivimos ese paso del tiempo y cómo estamos realmente usando esos momentos para impactarnos a nosotros mismos de forma que vibren como con nuestro propósito, con lo que nos haga sentir tranquilos y alegres en la vida. Y obviamente la neurociencia a través del conocimiento del cerebro, que lo hace a nivel técnico, a nivel clínico, es decir, humanamente, a nivel molecular, en muchos diferentes ámbitos, podemos entender, comprender y personificar, que es realmente lo más importante, llevar al acto y a la esencia de cada uno de nosotros, el ser humano que queremos ser. Entonces espero que esta conversación y que esta charlita que les voy a hacer aquí sea un poquito aterrizada, digámoslo así, a estos términos que podemos utilizar en la neurociencia, pero que también son cercanos para ustedes, que no sientan que les estoy dando como una clase del cerebro y como de cómo funciona el cerebro, sino de que puedan utilizar toda esta información para darle un poquito de sentido a esa pregunta de por qué valdría la pena estudiar neuroarquitectura, por qué valdría la pena juntar la neurociencia y la arquitectura en esta narrativa y qué me ofrece no solamente a nivel profesional como arquitecto o como neurocientífico, sino a nivel personal, como decía Lorena, como usuario del espacio, como un ser que ocupa un espacio en el mundo y que lo navega constantemente. Entonces, para contarles un poquito acerca como de la generalidad de la neurociencia y de estas cosas que entendemos, quiero contarles un poquito qué significa realmente el sistema nervioso. Cuando hablamos de la neurociencia pensamos que, no sé, estamos hablando del cerebro y como un órgano que tenemos en nuestro cuerpo, pero resulta que realmente este sistema nervioso es algo que está presente tanto en nuestro cerebro como en nuestro cuerpo completo. El sistema nervioso es algo supremamente complejo, tiene diferentes componentes, se divide en diferentes partes. Tenemos lo que llamamos, por ejemplo, el sistema nervioso central, que es como esa torre de control. Imagínense ustedes en un aeropuerto, esa torre de control que controla cómo están entrando y saliendo los aviones. Miren que el aeropuerto es un excelente ejemplo porque nos muestra cómo es como ese punto de contacto con el mundo exterior, tanto donde entran señales, como que llegan los aviones y uno llega de otros países, como que uno sale del país en el que uno está para otros lados. Entonces es como ese punto de contacto que uno tiene pues con su cercanía, como con ese mundo interno que uno es y con el mundo externo que lo rodea. Entonces el sistema nervioso central, que es realmente nuestro cerebro y nuestra médula espinal, es como esta torre de control supremamente importante que nos permite a nosotros hacer como un monitoreo constante donde se va a integrar la mayoría de la información que va a entrar por el sistema nervioso. Pero también tenemos un sistema nervioso periférico, en el que encontramos como las pistas del aeropuerto, donde los aviones se están movilizando. Miren que no es la torre de control, sino es toda esta periferia, todo lo que rodea como esta zona de control. Y es lo que llamamos en neurociencia o en el sistema nervioso central, el sistema nervioso, perdón, el sistema nervioso periférico. Y aquí se divide en dos componentes también. Tenemos lo que se llama el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. El autónomo, como su nombre lo dice, es autónomo, es decir, como que él mismo se controla
y como que está alejado de nuestra conciencia. Nosotros no tenemos acceso, digámoslo así, como a esta información que nos ofrece, no porque no sea importante, sino porque está tan automatizada que realmente es lo que nos permite a nosotros como hacer cosas mucho más complejas sin que tengamos que dedicarle nuestra energía mental y cerebral a todos los procesos, como por ejemplo respirar, o como por ejemplo en este momento ustedes me están escuchando y sus oídos toda la información que está entrando por sus oídos, ustedes no son absolutamente conscientes de cada cosa que pasa, sino que escuchan la información, reciben el mensaje y ya hay muchas cosas adentro pues que están pasando de forma inconsciente. Sistema nervioso autónomo también tiene lo que llamamos como el sistema nervioso simpático y parasimpático. El simpático, imagínense de nuevo como en nuestro aeropuerto, es como este equipo de emergencia. El equipo de emergencia en un aeropuerto solamente se activa si tenemos una situación en particular. No sé, alguien dejó una maleta con una bomba, se dañó un avión, pasaron diferentes cosas que hacen que este sistema de emergencia entre en acción. Nosotros también tenemos este sistema en nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando estamos con muchos niveles de estrés, ese sistema, el simpático, es el que está supremamente activado y no logra como calmarse y entramos en estos estados crónicos de estrés. Mientras que el sistema nervioso parasimpático, miren la palabra parasimpático, para precisamente disminuye el efecto del sistema simpático. Y es lo que hacemos, por ejemplo, cuando estamos en nuestra casa viendo televisión, jugando videojuegos, comiendo, por ejemplo, estamos en estados de relajación y nuestro cuerpo por allá, por ejemplo, sin que nos demos cuenta, está digiriendo la comida, metabolizando, guardando memorias y nosotros no somos conscientes de eso. Por el otro lado, aquí de la división que les hacía aquí el sistema nervioso periférico, tenemos también el sistema nervioso somático. Lo somático significa lo que sentimos, es lo voluntario. Entonces, esto es, por ejemplo, cuando yo les digo, vamos a aplaudir o vamos a subir los brazos o bueno, vamos a hacer cualquier cosa que ustedes voluntariamente están haciendo. Esa es la parte del cerebro que les da a ustedes como acceso a esa conciencia y a ese control. ¿Y por qué les quiero como comentar todo esto? Ahorita que les voy a estar hablando de algunas partes del cerebro, no quiero ser tan enfática como en cada parte, qué significa cada parte, qué hace cada parte, sino poder volverme como esta metáfora de nuestro aeropuerto para que ustedes entiendan cómo los espacios a veces nos afectan de formas conscientes y a veces nos afectan de formas inconscientes. Y cómo nosotros a veces interactuamos con los espacios, tanto de forma consciente como de forma inconsciente y cómo la neuroarquitectura de alguna forma nos amplía como esta visión en la que podemos ser más como precavidos, como más perceptivos, digámoslo así, de lo que sí es consciente y un poco más compasivos a veces con lo que es inconsciente. A veces tomamos por garantizado muchas cosas de nuestro día a día, de la forma en la que lo vivimos, porque está precisamente en esa parte inconsciente del cerebro que no nos damos un segundo de parar y como de pensar. Y este ejercicio es una invitación realmente a que hagamos esa pausa y que traigamos a la conciencia aquellas cosas que son inconscientes. Entonces, para poder hablarles un poquito de la neurociencia y la arquitectura, les quiero presentar estos cuatro pilares que yo utilizo mucho para explicar la neurociencia, para explicar cómo todas estas narrativas y que busqué la forma de relacionarlo con la arquitectura para mostrarles en términos arquitectónicos, que de nuevo yo no tengo ni idea, así que si cometo un error, por favor, con toda confianza, corríjanme, díganme más ejemplos porque yo pues no sé nada de arquitectura, pero quisiera utilizar esta narrativa para mostrarles a ustedes como estos cuatro pilares cómo nos permiten a nosotros formar un puente precisamente entre la neurociencia y la arquitectura y al transitar este puente estamos equipados de una cantidad de herramientas que van a hacer que nuestro trabajo, tanto desde el diseño, la arquitectura y la construcción de espacios, como desde el conocimiento del ser humano, se amplíe realmente y pueda trascender mucho más de esta conversación, por ejemplo, sino que realmente pueda llegar a sus corazones y a sus cabezas y en sus espacios personales, íntimos, en sus familias, con ustedes mismos, puedan también traer estas narrativas a su vida y que encuentren un poco de como de confort y de abrazo, digamos así, como de compañía humana en todo esto que pues nosotros vivimos como seres humanos. Entonces, ¿cuáles son estos cuatro pilares? Primero, la sostenibilidad. El cerebro y nuestro sistema nervioso realmente busca ofrecernos a nosotros unas raíces, digámoslo así, un anclaje a nuestro presente y a nuestro pasado también, por ejemplo, las memorias. Y si ustedes se dan cuenta, a lo largo de nuestra vida, no es como que cada momento que vamos viviendo es como una personalidad diferente, sino que vamos construyendo una narrativa conjunta y conectada de quiénes somos y de cómo nos presentamos al mundo. Entonces, nuestro primer pilar va a ser la sostenibilidad. Nuestro segundo pilar va a ser la instrumentalidad. ¿A qué me refiero con esto? Literalmente piensen como instrumentos, como si tuvieran herramientas en la mano, un martillo, un destornillador, un instrumento musical. Y lo vamos a pensar un poco como nuestros pensamientos.
Nuestros pensamientos son instrumentos que podemos utilizar para moldear nuestra realidad. No somos como consecuencia de ellos, sino que somos generadores de ellos. Entonces es muy importante siempre como intentar hacer ese cambio de chip en nuestra cabeza y ver los pensamientos realmente como instrumentos transformadores, tanto del espacio interno como nuestro ser, como el espacio externo en el que físicamente nos movemos. Tercer pilar que les quiero comentar aquí es la plasticidad. Y me voy a enfocar un poquito aquí en este específicamente porque es una parte muy importante que la neurociencia está empezando a movilizar y que se generan muchas investigaciones a través de esto, de cómo nuestro cerebro no es fijo en el tiempo y el espacio, sino que cambia a lo largo de nuestra vida y de que a veces nosotros pensábamos, no sé, tú creces hasta los 21 y esa era la teoría que existía antes, y tú llegas a los 21 y tu cerebro ya como que se congeló en el tiempo. Y solamente va, el mismo cerebro que tienes a tus 21 va a ser al que lo tengas a los 70 y luego cuando tengas 75 comienza como a perder neuronas. Y las investigaciones recientes de neurociencia han mostrado que los cerebros en realidad a lo largo de la vida son supremamente moldeables y adaptables. ¿Y qué es uno de los factores principales que nos lleva a nosotros precisamente a experimentar este cambio? Las emociones. La realidad emocional en la que nosotros nos encontramos y nos conectamos con los demás nos movilizan por dentro de formas muy trascendentales e importantes que nos dejan realmente hacer cambios mucho más significativos en nuestra vida. Y por último, les quiero comentar un poquito acerca de la trascendentalidad y por qué utilizo este tema. Yo me considero una persona muy filosófica en mi forma de vida y mi forma de ser, y creo que mi cerebro precisamente es como esta forma en la que yo tengo para poder sentirme a mí y sentir el mundo y darme cuenta de que en este momento presente, en el que yo sé que estoy viva, porque no lo puedo garantizar más adelante, solamente lo puedo sentir en este momento presente, es ahí donde puedo realmente ejercer acciones que vibren con mi propósito y que impacten a los demás. Y qué bonito que se pueda también hacer eso a través de, por ejemplo, de nuestra carrera como la arquitectura, de que el impacto que generamos a los demás no sea simplemente la palabra, el diseño, sino la construcción de espacios que a cada uno de esos usuarios que los va a utilizar, pues les va a dejar como una huella en su corazón de alguna manera, los va a impactar, los va a afectar, los va como a tocar de alguna manera, ¿no? Y puede generar tanto cambios positivos, cambios negativos o diferentes cambios en la vida. Entonces vamos a intentar cómo recorrer este camino que les quiero contar en estos 4 principios. Los voy a utilizar por colores para que puedan seguirme un poquito con la narrativa. Y les voy a contar un poquito de cuáles son esas partes del cerebro, qué es lo que pasa en nuestro cerebro, para que realmente podamos observar esto no solamente desde la neurociencia, sino en la arquitectura también. Entonces, como les comentaba, recuerden que estos 4 principios nos van a generar a nosotros una integralidad en el ser humano y nuestro cerebro constantemente va a estar intentando ofrecernos dimensiones en las que podemos ejercer estos 4 aspectos. La sostenibilidad, como estos ciclos internos que tenemos que se sostienen en el tiempo y el espacio. Déjenme un segundo por acá. Eso ya, asegurándome de que no se pregunta. La plasticidad como una forma de enfrentar el cambio, un principio de vida absolutamente innegable, que es que pues, las cosas cambian. La instrumentalidad como la herramienta de la practicidad, de donde yo puedo practicar mi acción en el momento presente con la herramienta que tengo en mano. Y la trascendentalidad, como puedo dejar huella en el tiempo, como aun cuando mi cuerpo muere, aun cuando yo ya no estoy presente, puedo aún así seguir impactando. Entonces comencemos con la sostenibilidad. Entonces este color va a ser el amarillo para que me sigan un poquito con esto. La sostenibilidad en nuestro sistema nervioso, como les comentaba, nos otorga diferentes como experiencias, ciclos, procesos que nos pueden dar una experiencia unificada que se mantiene a lo largo del tiempo y del espacio. Entonces, aquí algo muy importante es que la sostenibilidad no es como que simplemente duremos por mucho tiempo, ¿no? Y como que vivamos mucho tiempo, que es lo que la neurociencia también está buscando ahora, como cómo podemos expandir un poco los años de vida del ser humano. Pero es cómo podemos expandirlos de forma saludable y consciente. Es decir, que yo en ese presente, en esa sostenibilidad, realmente le pueda prestar atención a los propios límites y mecanismos de adaptación siendo consciente de que algo muy importante que la sostenibilidad exige es el fin de las cosas. Entonces, siempre tengamos en mente como que nuestro cerebro nos entrega estos mecanismos para vivir nuestra finitud, no para mantenernos de forma infinita en el espacio. Entonces, quiero contarles un poquito aquí, y yo hice esta tabla como para que podamos ir como comparando un poco y mostrarles un poco cómo pueden empezar a hacer estos puentes. Entonces, aquí tenemos en el cerebro y en la arquitectura diferentes aspectos que se ven reflejados en la sostenibilidad cerebral. Por ejemplo, el primero que tenemos es lo que se llama la reserva cognitiva. Entonces, ustedes muy seguramente dirán, bueno, la cognición es como poner atención,
como poder planificar, poder tomar decisiones, pero resulta que el cerebro también tiene una forma que tiene como una cajita de reserva en la que tiene una manera de resistir al daño sin síntomas clínicos, es decir, como podemos tener un daño en nuestro cerebro y nuestro cerebro intenta como callar los síntomas para que nosotros podamos sostenernos, mantenernos en nuestras acciones sin que eso nos cambie mucho. ¿Y cuál es algo muy importante aquí? El aprendizaje, cómo nuestro cerebro aprende y la formación de hábitos. Los hábitos son algo supremamente importante para el cerebro porque es lo que le permite automatizar y mandar a la inconsciencia muchas cosas que, tanto de forma saludable como forma no saludable, nos permiten mantenernos. Obviamente, si no son saludables, pues eventualmente caerán. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el estrés? Cuando yo digo, no, no le voy a poner atención a eso, voy a procrastinar, voy a procrastinar, voy a procrastinar, llega un día en el momento en el que ya no puedo procrastinar porque la ansiedad no me deja hacer y me toca enfrentar. Entonces, en la arquitectura, ¿cómo podríamos ver eso? ¿Cómo podemos aportar a esta reserva cognitiva? Aquí siempre y siempre les voy a estar hablando muchísimo de la luz. La luz es algo supremamente importante. Todo lo que sean como elementos naturales, todo lo que sean materiales orgánicos, nos permite a nosotros como seres humanos entrar en contacto un poco como con estas habilidades de calma y de tranquilidad que nos permiten acceder a estas reservas cognitivas, a estos aprendizajes y hábitos que nos dejan estar mucho más tranquilos en el espacio. Otra cosa súper importante que se conecta mucho con lo que les estoy diciendo, el aprendizaje y la memoria. Aprender y memorizar son cosas que van completamente de la mano. Es esa capacidad de poder integrar nueva información y hacer uso de ella a lo largo del tiempo. Y también transformar la que ya tengo de otra forma que me permita a mí navegar mi espacio de formas más eficaces y como acertadas. Aquí también les voy a hablar algo muy importante y es la ventilación natural. Entonces, miren que, por ejemplo, aquí empezamos a hacer cosas supremamente importantes de por qué es tan importante que en los espacios tengamos acceso y tengamos como reconocimiento del oxígeno, literalmente del aire, de la ventilación que nosotros tenemos en los espacios, porque nuestro cerebro primero se alimenta de muchísimo oxígeno, necesita muchísima energía y el oxígeno es el ingrediente principal para la energía corporal. Y es muy importante que estos elementos que tal vez serían inconscientes y como que no nos damos cuenta, realmente están predisponiéndonos a nosotros de una forma que nos permita y nos avale el aprendizaje y nos permita realmente acceder a nuestra memoria o generar nuevas memorias también. Entonces el silencio, por ejemplo, también es supremamente importante, o los ecos, la acústica en el espacio hace que nosotros de forma inconsciente estemos atendiendo a ciertos lugares y por tanto moldeando nuestros como procesos de aprendizaje. Otra cosa que les quiero comentar también muy interesante es la eficiencia metabólica del cerebro. Resulta que el cerebro pues es un órgano que gasta muchísima energía, aunque solamente ocupa el 2% de nuestra masa corporal como en nuestro peso, se gasta casi el 20% de la energía que nosotros consumimos. Entonces miren la diferencia entre estos, como, estos valores, que aunque es un órgano muy pequeño, es un órgano que está gastando y está generando muchísimo gasto de energía. Y este mantenimiento de estos niveles óptimos de glucosa, recuerden que la glucosa es como nuestra gasolina, es la gasolina del cuerpo humano, lo que usamos para poder mantenernos pues activos y energéticos, tiene que y requiere de condiciones metabólicas para que yo pueda garantizar esas funciones cerebrales. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros sentimos que hay poco aire, no hay materiales como con mucha luz, nos sentimos como espichados en el espacio, como literalmente físicamente por los colores, por la cantidad de ventilación que hay, por la luz que me está entrando, no me permite a mí ser como más eficiente con esta energía, sino que entro en un estado casi como de resistencia al consumo energético que el cerebro está viviendo ahí. Y eso miren que es supremamente importante por los sentidos, los ojos, los oídos, el tacto, inclusive nuestra propia como propiocepción, donde estamos físicamente ubicados en el espacio, va a hacer que nuestro cerebro diga, ok, ¿en qué estado estamos para que yo pueda decidir cómo me gasto la energía? Si yo estoy en un estado muy relajado, muy tranquilo, le voy a permitir a mi cerebro subir sus niveles para que yo pueda poner mejor atención, para que pueda tener más creatividad, para que pueda estimular mi imaginación. Mientras que si me siento en un estado en el que las condiciones físicas del espacio no me dejan a mí eficientemente acceder a mi energía, mi cuerpo dice como, ok, vamos a entrar en estado como de emergencia y de alerta y solamente respondo a lo que sea absolutamente necesario. Y es cuando sentimos como ese corazón latiendo, la sudoración, esa sensación de claustrofobia en muchos espacios que vivimos. Por ejemplo, imagínense ustedes como en un Transmilenio, lleno de gente en el que no podemos casi movernos, no podemos respirar. Esa eficiencia metabólica del cerebro ya está como, hey, ¿qué está pasando? Yo realmente así no puedo. ¿Listo? Bueno,
Y por acá tenemos también los mecanismos de estrés. Entonces, el cerebro también es un lugar supremamente importante en el que pues obviamente se va a manejar el estrés. Y siempre nosotros, yo siento que tendemos como a antagonizar el estrés un poquito y decir como no, el estrés es algo malo. Pero resulta que el estrés es un mecanismo supremamente importante para que recuerden ahí en nuestro aeropuerto que yo les decía que teníamos un sistema de emergencia. El estrés son como esas alarmas del aeropuerto cuando pasa algo y que activa el sistema de emergencia y los policías y toda la gente se pone de pie y empiezan a responder. Sin el estrés, sin esta alarma, no podemos realmente activar en nuestro cerebro una cosa que se llama el eje hipotalámico pituitario adenal, es este que les pongo aquí, el HPA. Y este eje, que es como una conexión entre nuestro cerebro y nuestras glándulas adrenales que tenemos en los riñones, van a empezar a liberar el cortisol y ese cortisol genera una cantidad de efectos dominó en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, que nos permiten precisamente responder de maneras adecuadas a la situación pues peligrosa que tenemos. ¿Qué pasa cuando yo me encuentro en un espacio, por ejemplo, en el que me promueve a mí como un encendido, digámoslo así, como que mantiene encendida esa alarma y nunca se puede calmar de este eje? Eso hace que el cortisol y que toda esa cantidad de hormonas en mi cuerpo me generan a mí una respuesta crónica al estrés. Y es cuando empezamos a ver situaciones como de ansiedad, trastornos ya como de depresión, anímicos, inclusive atencionales y cognitivos, porque mi cerebro no se ha logrado calmar, no he podido encender ese sistema parasimpático, recuerden, como nuestro sistema de tranquilidad, para poder callar a todos esos policías locos que están por allá resolviendo el problema. Entonces, cuando yo no logro hacer eso, mi cerebro literalmente entra y suelta un poco como ese control y dice, mira, tú desde tu conciencia no lo puedes controlar. Yo lo voy a hacer desde la inconsciencia por ti. Y para hacerlo, voy a activar tu sistema de emergencia que te va a mantener a ti a salvo. Miren lo bonito que es nuestro cerebro. Nuestro cerebro nos dice cómo te quiero mantener vivo y te quiero mantener a salvo. Pero siempre como ese dicho que es como mejor algo malo conocido que algo bueno por conocer, el cerebro tiende mucho a actuar bajo esos principios porque para el cerebro es más fácil, aunque no mejor, más fácil y más rápido, digámoslo así, tomar ese camino de lo conocido y como lo que ya sabemos y ese sistema de emergencia, antes de hacer como una pausa y utilizar herramientas que nos permitan a nosotros traer al presente. ¿Y por qué el espacio entonces nos va a ayudar? Porque si tenemos de nuevo luz natural, elementos orgánicos que nos permitan a nosotros entrar en contacto con este mundo exterior y recordar que el sistema nervioso es precisamente esa puerta de entrada a lo que el mundo también es, está hecho de lo mismo que nosotros. Son los mismos átomos, son los mismos principios físicos, los mismos principios químicos. Nos deja a nosotros como bajarle un poquito a ese sistema simpático y poder otra vez entrar en esta eficiencia metabólica, en la reserva cognitiva, que nos da a nosotros en el día a día pues mucha más tranquilidad y bienestar. Entonces, ¿cómo lo podríamos ver nosotros aquí en un edificio? Yo les pongo un edificio, lo que les digo, yo no conozco de arquitectura, pero me puse a averiguar un poquito y encontré aquí este edificio que me pareció supremamente bonito y leí un poquito de él y quise hacer como una analogía a diferentes partes del cerebro que yo pues considero aportan directamente a, a la sostenibilidad cerebral y a la sostenibilidad de nuestro sistema nervioso. Entonces, ¿cuáles son estas primeras partes? Primero tenemos la corteza prefrontal, eso es lo que tenemos aquí en nuestra frente. Imagínense ustedes acá, todo el cerebro que ustedes tienen aquí en la frente es lo que llamamos corteza prefrontal. Miren que frontal como hacia la parte de al frente. Y aquí es donde nuestra conciencia habita, es donde está realmente como esa vocecita interna que nosotros tenemos para decir, estoy haciendo esto, estoy siendo consciente. Esa conciencia habita en esa como corteza prefrontal. Y aquí podemos realmente hacer como esos procesos muy presentes de aprendizaje que duran en el tiempo. Es cuando yo le doy propósito a mi aprendizaje. Es cuando yo digo, esto me importa, esto me parece valioso y por tanto lo voy a tener presente en mi vida. Esa corteza frontal me deja a mí hacer ese enganche entre esos mecanismos y guardar en mi cerebro y en mi corazón eso que vibra con mi propósito. También tenemos el hipocampo, y el hipocampo es algo supremamente hermoso y muy relacionado también a la arquitectura, porque en el hipocampo se hace primero la consolidación de memorias a largo plazo. Imagínense que el hipocampo es como una camarita instantánea. Toma la foto y decide si esta foto que yo acabo de tomar la mando a memoria a corto plazo o a memoria a largo plazo y la guardo. Y si la quiero mandar a memoria a largo plazo, le tengo que dar como un componente emocional. Por eso es que, por ejemplo, muchas de las memorias que nosotros tenemos están también como muy asociadas a recuerdos emocionales. Entonces, cuando yo, por ejemplo, no sé, veo algo que fue para mí significativo emocionalmente, me trae todo el recuerdo de la situación, del color, de la comida, de qué estaba haciendo ese día y todo ese tipo de cosas que vienen como en efecto dominó. Y también el hipocampo, súper importante, está supremamente relacionado con lo que es la espacialidad.
es decir, mi conocimiento a nivel de memoria de dónde está mi cuerpo. Entonces, por ejemplo, en este momento, imagínense ustedes, piensen en dónde están sentados, parados, donde sea que se encuentren en este momento. ¿Cómo sabe su cuerpo que ustedes en este momento están en esa postura? ¿Cómo sabe su cuerpo en este momento que se para y se tiene que alejar de la mesa lo suficiente como para que no se vaya a pegar? O si ustedes caminan por la puerta, saben que tienen que voltear a la derecha para llegar al baño. Todo ese tipo de memorias del espacio están guardadas en el hipocampo. Y el hipocampo es una parte que está supremamente conectada con nuestra amígdala, que les cuento ahorita un poquito más adelante. Pero esta conexión entre hipocampo y amígdala nos da a nosotros ese tono emocional de las memorias. Y por eso es que los espacios también cargan tanta información como emocional. Por eso es que también nos ofrecen a nosotros un espacio para poder ejercer esa emoción. ¿Listo? De la glándula pineal. Bueno, la glándula pineal, aquí les contesto un poquito. La glándula pineal principalmente está más que todo relacionada con la parte endocrinológica, es decir, la parte hormonal. Y la glándula pineal, por ejemplo, está también muy relacionada con todo lo que es la regulación del cortisol, la regulación del hambre, por ejemplo, la regulación del sueño. Eso también está afectando muchísimo los espacios, porque, por ejemplo, imagínense ustedes que ustedes están buscando, no sé, hacer un diseño de un hospital en el que van a hacer rehabilitación y tienen que ser como conscientes de la cantidad de luz que entra, que sale, porque toda esta regulación hormonal que está regulada por esta glándula pineal tiene mucho que ver, por ejemplo, con los ciclos del sueño, con los ciclos circadianos de nuestro cuerpo, la posibilidad de generar hambre o no hambre, y todo esto viene de forma cíclica. Entonces, supremamente importante siempre tener en cuenta como ese tipo de cosas en el espacio, en el diseño del espacio. Que de nuevo miren cómo son sostenibles, ¿no? Esos ciclos de sostenibilidad se repiten y se repiten en el cerebro. Tenemos también el sistema límbico, aquí les cuento un poquito de la amígdala, y una parte del cerebro supremamente importante y supremamente interesante que se llama el núcleo accumbens. El núcleo accumbens principalmente está muy relacionado con lo que es la motivación, como la motivación intrínseca. Entonces, por ejemplo, si yo digo como, bueno, a mí me encantan, no sé, los chocolates, y yo digo, bueno, a mí me encantan los chocolates, pero sé que si me como un chocolate me va a dar acné. Y yo digo, ¿será que el chocolate vale el acné? Y mi núcleo accumbens comienza a ser como ese balance entre el acné y el chocolate. ¿Qué vale más para mí en este momento? Y hay momentos en los que el chocolate gana, aunque yo sepa que me va a ganar un grano después. O hay momentos en los que digo, no, en realidad quiero cuidar mi piel y aunque me guste el chocolate, vale más esto. Entonces, miren lo importante que es como ese sistema límbico que realmente está muy relacionado con la emocionalidad. Como les comentaba, la amígdala tiene esa conexión con el hipocampo que me permite a mí regularme emocionalmente a nivel de mi motivación y por tanto también responder al estrés de formas un poquito más calmadas. Entonces, dentro de los espacios, ahorita como les comentaba, supremamente importante tener como estímulos o situaciones, contextos que nos permitan a nosotros ejercer esa libertad de la motivación. Y eso se los voy a conectar un poquito con la idea de la instrumentalidad y la plasticidad, que el espacio no sea solamente como que yo voy a verlo, sino que yo voy a cambiarlo, yo voy a transformarlo. Y al transformarlo, me tengo yo que responsabilizar de cómo lo voy a hacer. Tengo que ser consciente de mí para poder verme en ese espacio. Entonces, miren lo lindo que es de nuevo como ese espejo constantemente de ese eco de la naturaleza hacia adentro de cómo soy yo como ser y cómo me presento yo al mundo. Y también tenemos una parte muy interesante del cerebro que se llama la corteza cingulada anterior. Y curiosamente se han hecho muchas investigaciones últimamente con esto y otra parte del cerebro que se llama la ínsula. Y se ha demostrado que estas partes de aquí nos ayudan a nosotros a tomar decisiones basados en el monitoreo de errores y de conflictos. Pero curiosamente uno diría como, bueno, si yo cometí un error, yo ya no voy a tomar esa decisión, como que yo ya no voy a ir por ese camino. Pero la corteza cingulada anterior, en realidad lo que nos está mostrando la neurociencia es que nos dice, no, toma el camino otra vez, vuélvete a meter en la boca del lobo, vuélvete a incomodar. Entonces, miren lo lindo, lindo que es nuestro cerebro aquí con este tipo de cosas, porque nos enseña que la única forma de aprender, de transformarnos realmente y de formar hábitos que vibren realmente con nuestra salud a nivel mental, emocional, física, es tomando decisiones siendo conscientes de que cometemos esos errores, siendo conscientes de nuestras falencias, siendo conscientes de la incomodidad que tenemos en diferentes espacios. Y no me refiero a espacios solamente físicos, sino relacionales, por ejemplo, con las demás personas, en nuestra comunicación, o en nuestra propia percepción de nosotros mismos. Entonces, la corteza cingulada anterior, que me parece realmente supremamente hermosa, está muy, muy relacionada como con este monitoreo de errores y conflictos de una forma muy compasiva. Entonces, quiero como traer esa palabra aquí a colación y enfatizar en ella, porque nuestro cerebro es muy compasivo y tenemos que abrazar esa compasividad, esa compasión, perdón,
y realmente como promoverla en cada uno de los momentos y dimensiones en los que como seres humanos estamos en contacto con nosotros mismos, con el mundo y con la gente que también está en ese mundo. Entonces aquí para seguir les quiero contar un poquito de la instrumentalidad. Muy vale, Germán, gracias. Voy a correr un poquito para que el tiempo se nos corrió, entonces voy a moverme una gotica más, aunque ya les expliqué bastante. Entonces, la instrumentalidad, recuerden que es esa herramienta que nos permite a nosotros como poder ejercer practicidad, ¿no? Como poder realmente transportarnos desde la idea hasta la acción. Y en la instrumentalidad tenemos otros elementos como por ejemplo la función cognitiva, el poder poner atención, el poder inhibir nuestro comportamiento. Aquí es importante de nuevo la luz, los colores, la distribución del espacio. Tenemos también que hacer ajustes o por ejemplo también como vemos diferentes cosas a nivel de comportamiento. Es decir, hay momentos, lugares y personas para cada cosa y que los espacios en los que nos encontremos puedan promover esa interacción y esa socialización, comportamientos que ya sean o de relajación o de exploración, que nos abran la gama de comportamientos. También es supremamente importante un instrumento que tenemos es la regulación emocional. ¿Cómo regulamos nosotros pues nuestras emociones, nuestro estado anímico? Y aquí es supremamente importante los elementos naturales. Los elementos naturales nos dejan a nosotros hacer contacto directo con esta tierra y estas cosas que tenemos naturales que nos dejan a nosotros volvernos y traernos al momento presente. Y por último, el procesamiento perceptual. Ahí me equivoqué, qué pena el errorcito. Y es todo lo que tenga que ver con la integración sensorial. Mis ojos, los oídos, el tacto, los olores. Cómo estos espacios están llenos de todos estos estímulos que me van a poner a mí en diferentes disposiciones para poder navegar el espacio y darle sentido a mi encuentro con ese espacio. Y aquí ya les comenté algunos de los que ya pues hablamos, como por ejemplo la corteza cingulada anterior, pero también tenemos otras partes del cerebro, como por ejemplo la corteza parietal, que es supremamente importante para todo lo que es la integración sensorial y la percepción del espacio. Los ganglios basales también son muy importantes para lo que es la regulación del movimiento, para poder aprender hábitos y automatizar conductas. Y el cerebelo también para poder coordinarnos a nivel motor. Entonces, miren, por ejemplo, espacios como, por ejemplo, la Biblioteca Central de Seattle, me puse también a leer un poquito, y hay muchas cosas modulares dentro de estos espacios. Tú puedes mover los espacios y navegar en los espacios de forma modular, y tu movimiento cambia dependiendo de cómo tú cambies el espacio. Entonces, supremamente interesante cómo realmente podemos ejercer esos instrumentos del cerebro dentro de espacios que son flexibles. Y eso me lleva, pues, a conectarlo con la plasticidad. Y de nuevo, como les decía, la plasticidad es como esa posibilidad de estar en constante transformación, de poder ser y dejar de ser. De aquí les cuento un poquito algo muy importante de lo que se llama la plasticidad sináptica. Y es esa resistencia, de nuevo, al daño, sin los síntomas clínicos, miren que es muy similar a lo que tenemos en sostenibilidad. Y la neurogénesis aquí es supremamente importante también porque es la posibilidad que tenemos de generar más células a lo largo de nuestra vida, o sea, más conexiones cerebrales a lo largo de nuestra vida. Como les decía al principio, se ha pensado que tú llegas a los 21 y como que ya se acaba esa posibilidad de crecer tu cerebro, pero en realidad la neurociencia muestra que no. Si tú tienes un daño cerebral, tu cerebro se adapta. Si tú, por ejemplo, antes veías y pierdes la vista, tu cerebro se adapta para que tus oídos y tu tacto se vuelvan más sensibles porque perdiste la vista. Esta plasticidad neuronal nos muestra a nosotros lo importante que es, algo que les quiero hacer aquí énfasis, que es lo que se llama la potenciación y depresión a largo plazo. Y es como esta modificación que tengo yo de la fuerza con la que mis neuronas se están conectando las unas de las otras. Y aquí los quiero invitar a que pensemos siempre como en estos procesos de evolución humana, que no son solamente lo que yo aprendo, sino lo que yo soy capaz de desaprender. El desaprender implica también como una muerte, digámoslo así, de el valor emocional y sentimental que yo le he dado a las experiencias de mi vida, pero que a veces también requiere de mí que yo sea capaz de dejarlo ir. ¿Y cómo podemos nosotros como arquitectos, o bueno, ustedes, porque yo realmente no lo soy, buscar espacios en los que también podemos movilizar a las personas a que no se apeguen, ¿no? A que no se como que se vuelvan, sí, como pegados a este espacio, sino que se den cuenta que es fluctuante, o sea, que fluye como el agua y de que en ese movimiento fluctuante podemos encontrar mucho más impacto y mucha más presencia con las demás personas. Y algo también supremamente importante aquí, pues obviamente es nuestra corteza sensorial y motora, que está como ubicada aquí en esta parte de nuestro cerebro. Y lo que pasa es que nuestro cerebro tiene la capacidad de reorganizarse en respuesta a estos cambios, a la experiencia sensorial o motora. Y por último, les quiero comentar aquí acerca de la trascendentalidad, que me parece a mí personalmente el elemento más hermoso que nos ofrece nuestro cerebro. Y es que podemos decidir, tenemos realmente la libertad, ese es nuestro espacio de libertad, en la que decidimos cómo vamos a impactar a aquellos que nos rodean y cómo nos vamos a dejar impactar por los demás. Que no simplemente somos como esponjas que recibimos todo,
sino que estamos realmente conscientes y presentes en nuestro espacio para poder ser más como compasivos con nosotros mismos, darnos un lugar un poquito más bonito a nosotros mismos en nuestra propia vida y decir, no, yo tengo la libertad de decir que esto no me va a impactar o de que lo que me va a impactar es un aprendizaje que me entrega a mí y me deja trascender en mi vida, me deja vibrar con ese propósito. Y nuestro cerebro, pues nuestro sistema nervioso, obviamente nos entrega también eso. ¿Cómo lo vemos? En experiencias existenciales. Entonces, cuando realmente nosotros estamos en la existencia, en el espacio físico, cómo ese espacio está afectando profundamente nuestra percepción de la identidad, de quiénes somos y de cómo estamos conectados con nuestro entorno. Cómo moviliza también, por ejemplo, nuestra creatividad e innovación, lo que les decía, cuando estamos en espacios en los que nos sentimos alegres, cómodos, tranquilos y auténticos por encima de todo, podemos entrar en contacto, nuestro cerebro dice como, uff, sí, de una conexión, ten tu creatividad y ten tu innovación. Y empezamos a ver todas esas estructuras que realmente rompen con lo tradicional, que rompen como con esa repetición y nos dan un chance de decir, voy a parar, voy a pensar en qué quiero y voy a coger como con valentía mi herramienta para construir esto que yo quiero, aunque el mundo entero me diga que no sé. Obviamente, como les comentaba, la compasión y la empatía, qué importante es buscar espacios, tanto físicos como mentales, como emocionales y psicológicos, que prioricen realmente el bienestar, la inclusión, muy, muy importante la inclusión, porque todos somos diversos, todos tenemos un cerebro completamente diferente. Como esos espacios que podemos construir pueden ofrecerle a cada una de esas personas un espacio de inclusión y una conexión con otros seres humanos, decirles, no está solo. Aunque en este momento ese espacio esté solo, aquí han habido miles de personas y miles de personas se han impactado por tu presencia en este momento. Y obviamente la metacognición. La metacognición es como el pensar sobre cómo pensamos. Miren qué hermoso es el cerebro, que es una cosa muy humana. Los animales, por ejemplo, no hacen eso. Ellos no tienen la capacidad de pensar y reflexionar sobre su propio pensamiento. Nosotros sí tenemos un nivel extra y no es de nuevo el cerebro es absolutamente complejo y hermoso para poder entregarnos a nosotros esos procesos en los que podemos pensar en cómo aprendemos y cómo queremos aprender. Tenemos esa libertad realmente de poder decidir eso. Entonces aquí de nuevo algo muy importante que les quiero comentar, como les comentaba, bueno, la corteza prefrontal, supremamente importante, la corteza vinculada de nuevo por los errores que monitoreamos, el lóbulo parietal superior, que se encuentra también toda esta parte de por aquí, va a integrar todas esas sensaciones y percepciones del yo. Es mi percepción, mi espacio, dónde estoy yo parada en este espacio y qué relación tengo yo al entorno. Que antes de llegar como arquitectos tenemos que llegar como seres humanos a ese espacio, darnos cuenta de que nuestra labor es un espacio, o sea, es como un escalón siguiente que yo subo una vez que me reconoce a mí mismo en mi naturaleza más íntima, que es realmente pues mi cerebro, esa humanidad tan profunda que todos compartimos. Y algo también muy chévere, que es la red neuronal por defecto, no sé si lo hayan escuchado también por ahí, que es como esa forma un poco más automática que el cerebro tiene y como les decía, esa inconsciencia que está en el fondo de allá y esa voz que me suena y me suena y me suena y me permite a mí generar autorreflexión, un pensamiento creativo, me permite meditar y me permite imaginar. Me permite a mí conectar con lo más profundo de mí, como cuando yo me pongo quieta y realmente abro mi corazón y mi mente y digo, ok, me voy a permitir recibir lo que sea que esté en mi cabeza y en mi corazón. Esta red neuronal por defecto me permite a mí hacer eso. Y miren, por ejemplo, aquí también estaba buscando un edificio que me parece supremamente interesante, que es el Centro Pompidou de París, y es un lugar supremamente curioso porque tiene miles de espacios como que van cambiando y hay diferentes módulos y bueno, hay referentes miles de cosas que lo que le permite al usuario también es como, uff, ok, este espacio me pone a mí no solamente a rediseñar el espacio, sino a rediseñarme a mí como usuario, que es muchísimo más profundo. Me lo llevo yo a mi casa y me lo llevo yo a cualquier lugar en el que me encuentre en el mundo, no solamente en ese espacio. Entonces, ya aquí como para cerrar, ¿qué queremos con esto? ¿Qué les quiero realmente yo comentar con esto? Cerebros sanos en espacios, o pues cerebros y espacios que primero se sostengan saludablemente en el espacio y el tiempo, nos dejen perpetuarnos de formas saludables y bonitas. Segundo, se adapten al cambio con flexibilidad y resiliencia. ¿A qué me refiero con resiliencia? A la capacidad de reconocer que el cambio y el fin de las cosas genera dolor, genera malestar, pero ese malestar lo podemos abrazar como con esta compasión y empatía de que nuestra vida, por más de que nunca, o sea, no dure para siempre, en este momento la tenemos. Y qué lindo que es poder vivirla con propósito y con autenticidad desde ahí, desde ese lugar. Espacio, bueno, cerebros y espacios que se equipen precisamente de instrumentos que nos dejen ejercer acción y transformación. Y acciones que nos impacten, acciones que nos pongan a nosotros a pensar en qué soy, cómo estoy usando lo que tengo al frente mío y para qué me importa todo esto.
Y por último, que dejen impacto positivo en aquellos que lo rodean, en aquellos que están en contacto con todo este tipo de cosas. Entonces, ¿cuáles son estas cuatro conclusiones? ¿Por qué vale la pena juntar la neurociencia y la arquitectura? ¿Por qué vale la pena que ustedes abran este espacio en sus vidas y en sus profesiones? Primero, van a optimizar el bienestar y el rendimiento cognitivo a nivel como literalmente de la producción cerebral, de la atención, de ese tipo de cosas. ¡Pum! Ahí tienen un mundo gigante que explorar. Segundo, vamos a fomentar la salud mental y emocional. Vamos a generar corazones que son un poco más resistentes también al cambio, esa empatía entre todos nosotros. Tercero, vamos a impactar o el impacto del entorno nos va a generar pues un impacto, va a afectar nuestra espiritualidad y el sentido de nuestro espíritu, de nuestro propósito, de a qué vinimos a esta vida. Y más allá de por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, que es donde realmente podemos ejercer la libertad, de nuevo, que nos entrega nuestro cerebro. Y cuarto, la evolución del entorno como una proyección de la evolución cognitiva. Cómo los espacios van a estar reflejando lo que el ser humano también va viviendo en sus transformaciones y cómo le permite precisamente potencializarse en transformaciones que trasciendan el espacio local y que alcancen a tocar la vida de muchas personas de formas pues muy bonitas, muy del corazón y realmente que vibren con quienes son. Entonces, ¿cuál es mi invitación final? Como les siempre les digo también en el diplomado, vivan cada día con la curiosidad como profunda y ese asombro bonito de nuestra misma naturaleza, de nuestro cerebro, poniéndonos a nosotros mismos como esa mejor fuente de aprendizaje. Su cerebro es lo más hermoso que cada uno de ustedes tiene y es un mundo gigante de magia y de cosas por descubrir. Entonces, para que vivan con ese corazón abierto, esa mente atenta y ese espíritu valiente para poder abrazar todos estos retos bonitos que pues vivimos ahora como seres humanos en el mundo moderno y que adentro del corazón de cada uno, en la intimidad de cada uno, ese es el lugar en el que podemos decidir con libertad y realmente con toda la tranquilidad quién quiero ser y cómo lo quiero ser. Entonces, pues muchas gracias por su tiempo, espero que los haya realmente motivado, aunque sea un poquito, para que se metan en este mundo tan hermoso de la neuroarquitectura. Yo he aprendido hartísimo también con todo esto que pues compartido con Lorena y con Gerson y con la Academia de Arquitectura y bueno, espero que se súper animen y se metan a este programa que es muy hermoso. Aquí también les dejo Majo, el contacto. mil gracias por este espacio tan maravilloso. Yo creo que a quienes están, veo muchas caras nuevas, obviamente, que están interesados por el tema de la certificación. Y qué bueno que nos interesemos por esto. Miren, los que están acá, los felicito. Ustedes son unos privilegiados en el conocimiento, en tener visión. Esto es algo que, señores, este bus arrancó. Este es el siglo del estudio del cerebro y cómo se conecta la neurociencia con todas las disciplinas. Entonces, los felicito porque nos estamos montando en un bus de manera anticipada. A la vuelta de 5 años, esto va a ser el pan de cada día. Entonces, qué bueno que los motivo a que sigamos en este proceso de aprendizaje, de conexión. Y Majo, mil gracias por tu metodología, por explicárnoslo y conectarlo desde otra profesión, de que miren cómo desde otra profesión vemos la relevancia que tiene la arquitectura para todos nosotros. Vale, un abrazo para todos, feliz noche y bueno, mañana es viernes, nos vemos. Muchas gracias.